La cerradura rechazaba la llave. Volví a intentar más lentamente, pensando que quizás mis dedos estaban entumecidos por el frío o había elegido la incorrecta del manojo, pero raspó inútilmente contra el metal, resistiéndose a moverse. La bombilla del porche encima de mí titilaba, débil y amarillenta, como indecisa entre continuar funcionando o apagarse definitivamente. Alcé la vista hacia la ventana. La cortina apenas se movió, pero la distinguí. Belén, mirada penetrante, labios apretados. Se paralizó medio segundo. Después corrió la tela como si hubiera azotado una puerta sin tocarla siquiera. Golpeé una vez, después otra. No recio, apenas lo necesario para que se escuchara por encima del ronroneo de la luz del porche y el palpitar de mi propio corazón. Aguardé, y entonces lo distinguí. Valentín apareció tras ella. Mi hijo. El chico que crié entre guardias nocturnas, caldos quemados y matones del recreo escolar. El hombre en quien creí que todavía podía confiar, aunque nuestras conversaciones fueran escasas, aunque Belén ya no ocultara sus suspiros cuando yo entraba a un cuarto. Me observó directamente y después se volteó y se marchó. Sin explicaciones. Sin voz. Sin decir, aguarda, mamá. Ni siquiera un ademán. Permanecí otro minuto completo. La bolsa plástica en mi mano se hundía bajo el peso del arroz y latas abolladas. Punzaba la espalda. Mis zapatos estaban mojados por el aguanieve que no se había fundido en la acera. Aún así, no me moví, porque marcharme significaba reconocer lo que acababa de ocurrir. Que la casa que limpié, doblé y reparé durante 6 años me había negado la entrada sin una palabra. Mi teléfono vibró en el bolsillo del saco. Un mensaje de Belén. Valentín mencionó que te hospedabas temporalmente. Lo lamento, pero esto ya no resulta. Por favor, no lo compliques más de lo requerido. No contesté. Descendí del porche y permití que el frío se instalara en mi pecho. La luz del porche zumbaba a mis espaldas, cada vez más tenue con cada paso que avanzaba. No volteé mientras caminaba hacia la esquina, esperando que la próxima calle tuviera algún sitio, cualquier sitio, donde pudiera descansar. Permanecí en los escalones más tiempo del previsto. El frío se filtraba por el cemento y me ascendía por las piernas, pero no me moví. Una parte de mí creía que tal vez solo requerían tiempo. Que Valentín saldría con una disculpa en los ojos. O que Belén abriría la puerta con alguna excusa inventada, cualquier cosa que me permitiera creer que esto no era lo que aparentaba. Pero la luz del porche zumbaba constante y nadie apareció. Revisé mi teléfono, 10% de carga. Llamé a Valentín de cualquier modo. Directo al buzón. No dejé recado. No sabía qué expresar que no me hiciera sonar lastimosa. En su lugar, envié un texto, estoy afuera. Esperé 5 minutos. Nada. Luego llegó otro mensaje de Belén. Por favor, no armes un escándalo. Valentín mencionó que podías hospedarte temporalmente. No acordó que fuera para siempre. Lo observé bajo la luz del porche. Lo leí 2 veces. Luego una tercera. Solo para confirmar que no había omitido una palabra más gentil, una grieta de compasión entre las líneas. No la había. Me incorporé lentamente. Mis rodillas no estaban conformes con eso. El asa de la bolsa de compras había empezado a romperse, así que la sostuve por el fondo y me alejé de la casa que había trapeado, barrido y reparado como si fuera mía. En la esquina, doblé a la izquierda por la calle Morelos. Había un viejo banco de madera frente a una peluquería cerrada. Me senté ahí. Crujió bajo mi peso, como si tampoco estuviera seguro de poder sostenerme. Al otro lado de la calle, la luz de un porche se extinguió. El barrio se recogía. Puertas aseguradas. Cortinas corridas. Ajusté mi abrigo y crucé las manos en mi regazo. El frío era más sincero que cualquier cosa que había experimentado ese día.
Cerré los ojos. No para dormir, solo para bloquear la vista de la calle vacía. El banco no tenía almohadón, pero al menos no era el umbral de alguien más. Recargué la cabeza contra la pared y esperé a que el cielo cambiara. Cuando el sol se filtró entre las nubes, ya no percibía las rodillas. Me incorporé del banco como elevando roca, cada articulación quejándose, cada músculo endurecido por el frío nocturno. La bolsa de compras se había desgarrado en algún momento. Una cebolla rodó debajo del banco, golpeada y abandonada. No me molesté en alzarla. Caminé hacia el oriente, rumbo a la avenida Reforma. Tardé más de lo debido. Me detuve una vez a descansar en un hidrante para recuperar el aire. La ciudad se desplazaba a mi alrededor como si ya no le correspondiera. Elías no había tenido noticias mías en más de 3 años. Nuestras últimas palabras fueron ásperas, cargadas de un orgullo que ninguno pudo digerir, pero ahora confiaba en que el tiempo hubiera limado las asperezas. Quizás aún recordara cómo se sentía mi mano en su frente durante las fiebres, cómo canturreaba para tranquilizarlo después de las pesadillas. Localicé el edificio bajo de ladrillo rojo, con persianas torcidas en las ventanas. Toqué el interfono 2 veces. La puerta se entreabrió y apareció una joven, piel pálida, cabello pelirrojo recogido alto, rostro receloso. La reconocí de una foto en Facebook, aunque nunca la había conocido personalmente. Era la novia de Elías, Mirta. Quizás. Me examinó de arriba abajo con los brazos cruzados. ¿Está Elías? Pregunté, conociendo ya la respuesta. No, no está, respondió. Y antes de que pudiera agregar algo, la puerta se cerró con un clic entre nosotras. Aguardé en el escalón. 10 minutos. 15. Luego mi celular vibró en el bolsillo del abrigo. No puedo. Belén llamó. Dijo que está siendo complicado. No puedo involucrarme en medio. Tal vez un refugio. Observé el mensaje. Las palabras parecían escritas por el hijo de otra persona. Me desplomé en la banqueta frente al edificio. El cemento aún estaba húmedo por el frío de la noche. Un hombre pasó paseando a su perro y no se detuvo. No saludó. Solo continuó, como si yo fuera parte del pavimento. Me quedé ahí. No porque tuviera esperanza, sino porque aún no tenía a dónde dirigirme. Al mediodía, el viento había aumentado, de esos que no aúllan, sino que se infiltran despacio, deslizándose bajo las mangas, instalándose detrás de las rodillas. Caminé sin destino, solo moviéndome para mantener la circulación caliente. Cuando encontré el parque, estaba casi vacío. Solo una pareja con un cochecito y un señor mayor alimentando palomas en silencio. Elegí un banco cerca del sendero, pero lo suficientemente lejos del ruido. Algo en ser visible sin ser notada se sentía más seguro. El banco crujió cuando me senté. Me acomodé con cuidado hasta que el dolor en la espalda se atenuó. Mis dedos estaban rígidos. Saqué lo último de la bolsa de compras, un plátano blando y manchado de marrón. Lo pelé despacio y comí la mitad, más por obligación que por hambre. Un guardia de seguridad con chaleco neón pasó caminando. Sus ojos se detuvieron en mí, cortés pero alerta. ¿Todo bien, señora? Preguntó. Sí, señor, dije, ofreciendo un asentimiento. Solo descansando las piernas. Dudó un segundo más de lo necesario. Luego asintió y continuó. Lo observé hasta que dobló la curva. Me recosté. El cielo arriba estaba pálido, agotado, como si hubiera visto demasiado y ya no quisiera esforzarse. Entonces surgió el recuerdo. No uno que busqué, uno que me encontró a mí. El bebé que nunca nombré. Tenía 18 años, sin empleo, sin apoyo, solo vergüenza pesada en el pecho y voces a mi alrededor que decían, es lo mejor. Los papeles de adopción eran clínicos. Los firmé sin leer la última página. Me dije que olvidaría,
que dolería menos con el tiempo, pero ahora, sentada en un banco de parque con nada más que víveres rotos y dignidad magullada, susurré algo que no había osado decir en décadas. Me pregunto si él me permitiría entrar. Las palabras escaparon como vapor de una tubería rota. Silenciosas. Inútiles. Y verdaderas. Cerré los ojos y dejé que la brisa presionara mis mejillas. En algún punto del sendero, un par de pasos se ralentizó, la noche se había tornado silenciosa nuevamente. Ese silencio profundo, casi sagrado, justo antes del alba. Estaba medio despierta, con la cabeza apoyada en el borde del banco, cuando escuché el automóvil. No el chirrido de un motor ni el golpe de una radio. Solo el suave frenar de neumáticos contra el pavimento húmedo. No me moví. A mi edad, aprendes a permitir que las cosas sucedan antes de reaccionar. Pero la puerta se abrió y un par de zapatos lustrados entraron en mi campo de visión. Luego, una voz baja, mesurada. «Señora Celina Montero», abrí los ojos lentamente. Me senté más erguida, insegura. Mis manos apretaron el borde del banco como si la madera pudiera decirme qué hacer. «Sí», dije, más pregunta que respuesta. Se inclinó ligeramente, lo suficiente para mirarme a los ojos. «Mi nombre es Tadeo. Creo que soy su hijo». Todo a mi alrededor se detuvo. Los árboles, el aire, incluso el dolor en mi columna. Lo expresó con claridad, como si no le temiera, como si no cargara décadas de silencio y vergüenza. «Adoptado», añadió suavemente. Empecé a buscarla hace unos 2 años. No quería irrumpir en su vida. Esperaba el momento apropiado. Observó el banco, la fina capa de escarcha en la manga de mi abrigo. «Pero cuando la vi aquí», dijo, «pensé que tal vez el momento apropiado era ahora». No respondí. No pude. Mi garganta se había cerrado hasta doler. «He estado quedándome cerca», continuó. «Por si acaso. Tengo un lugar. No tiene que decir nada, ni siquiera tiene que quedarse, pero no puedo dejarla aquí». Caminó hacia el todoterreno, abrió la puerta del copiloto y se quedó ahí. Observé la bolsa a mis pies, casi vacía ahora, salvo por unas galletas aplastadas, y luego a él. No insistió. Esperó. Y, por razones que no intenté comprender, me levanté y caminé hacia él. Mis piernas temblaban. Extendió una mano, no para jalarme, sino solo para sostenerme. La tomé y subí. El condominio era apacible. No silencioso. Apacible de esa manera en que son los buenos espacios. Aire cálido, música baja, luces que no deslumbraban. Olía ligeramente a naranjas y algo floral. Lavanda. Tal vez tranquilizante. Tadeo no habló mucho en el trayecto y no hice preguntas. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente corría intentando llenar los vacíos entre los 18 y ahora. Abrió la puerta, me dejó entrar primero y luego se hizo a un lado como si no quisiera abrumarme. Había una bata doblada en el mostrador del baño. Pantuflas. Una toalla tan suave que parecía un recuerdo. Me quedé bajo la ducha hasta que el agua caliente se volvió tibia, dejando que lavara no solo la mugre de los últimos días, sino algo más profundo, algo que no había nombrado en años. Cuando salí, la ropa que me dio no era ostentosa. Solo limpia, holgada y cómoda. El tipo de ropa que usas en un lugar que no espera nada de ti. Estaba en la cocina sirviendo sopa en tazones. Tomate, por el olor. Sándwiches de queso a la plancha apilados en un plato pequeño entre nosotros. Se sentó frente a mí con los codos fuera de la mesa, como un estudiante esperando a un maestro que aún no llega. «No me debe nada», dijo tras mi primer bocado. «Solo quería que estuviera a salvo». Asentí, pero no respondí. Mi voz no estaba lista y no insistió. Comimos lentamente. Intenté no apresurarme, aunque mis manos temblaban con algo que no podía nombrar.
Gratitud, confusión, miedo de despertar. Tras la cena, me mostró una habitación de huéspedes con una colcha verde pálida y una lámpara que parecía de una sesión de fotos. Toqué el borde de la cama como si pudiera desvanecerse. Cuando me acosté, no lloré. Pensé que tal vez lo haría, pero no. Solo observé el techo un rato, trazando patrones en el yeso, escuchando el murmullo de jazz a través de la pared. Por primera vez en años, no me dormí con una lista de cosas por hacer. La mañana llegó suavemente. Sin exigencias. Desperté sin alarma, sin la presión de apurarme o de mostrar algo, solo luz filtrándose por la cortina y el peso tranquilo de una manta que no picaba. Después del desayuno, pan tostado, té y lo último de la mermelada de fresa de Tadeo, le pedí pluma y papel. Me los trajo sin preguntar por qué. Me senté en la mesa de la cocina mucho tiempo antes de escribir la primera palabra. Valentín. Lo mantuve sencillo, sin acusaciones, sin dramatismos. Le agradecí por los primeros años, cuando aún me sonreía, cuando reíamos con arroz quemado y programas viejos en la tele. Le recordé cuando cargó mi bolsa, cuando mi espalda falló, el día que arregló mis lentes de lectura con un clip. Luego le dije la verdad, que no lo culpaba por cambiar. La gente lo hace, pero no cargaría con la culpa que intentó pasarme como un plato roto que debía esconder. No cargaré con lo que dejaste caer, escribí. Tú elegiste. Yo también elijo. Cuando terminé, doblé la hoja con cuidado, como si importara, y me paré frente al fregadero de Tadeo. Encendí una esquina con un cerillo y la sostuve mientras la llama se extendía. El papel se curvó, ennegreció, se volvió ceniza. Lo observé hasta que la última brasa se apagó en el lavabo. Más tarde, Tadeo se sentó conmigo en el sofá con un pequeño álbum de fotos. Pasó las páginas despacio. Una sonrisa infantil sin dientes, un disfraz de Halloween con alas torcidas, una foto de graduación con birrete ladeado. Siempre me pregunté por ella, dijo, la mujer con la firma pulcra en los formularios, la que me dio en adopción. No supe cómo responder, así que no lo hice. Me observó entonces, no como extraño, no como alguien curioso, sino como alguien que ya había decidido quién era yo. Es más fuerte de lo que ellos jamás supieron, dijo. Y en ese momento tremendamente le creí. No discutí. Solo dejé que las palabras se asentaran en el silencio como si pertenecieran ahí. No había celebrado mi cumpleaños en años. No de verdad. Tal vez un pedazo de pastel a solas o una llamada que sentía más como obligación que alegría. Así que, cuando Tadeo dijo que quería cocinar una cena, algo sencillo, sonreí y asentí, pero no esperaba mucho. Me sorprendió. El departamento olía a romero y ajo cuando salí de la recámara. La mesa tenía servilletas de tela dobladas en triángulos, no las de papel a las que estaba acostumbrada. Velas parpadeaban bajas en portavelas disparejos. Una música suave sonaba de fondo, del tipo que hace que un espacio se sienta cálido en lugar de ruidoso. Sus invitados llegaron poco a poco. Una mujer llamada Dora, que enseñaba segundo de primaria, trajo su propio pan de masa madre. Una florista llamada Nilda, con pintura en las manos por un proyecto personal. Dos mujeres, Elsa y Jimena, del emprendimiento de Tadeo, que me abrazaron como si ya nos conociéramos. No preguntaron por qué estaba ahí. Solo me hicieron un lugar. Tadeo cocinó pollo asado al limón, ejotes con almendras y pequeños pasteles de chocolate en moldes de vidrio. Pasamos platos, contamos historias, derramamos agua y reímos por cosas que no había vivido, pero me incluyeron de todos modos. No por lástima, por bondad. Cuando llegó el postre, Tadeo se levantó. No golpeó una copa ni carraspeó. Solo me miró directamente. Por la mujer que me llevó en silencio, dijo, no me debe nada, yo le debo a usted. Levantó su copa y los demás lo siguieron. Bajé la vista a mi plato. Luego miré alrededor de la mesa. Mi nombre no estaba escrito en ninguna tarjeta, pero estaba ahí. En cada gesto,
En cada mirada cálida, en cada segundo que no me ponían a prueba, me medían o me manejaban. Levanté mi copa también. Mi mano no tembló. Más tarde, cuando todos se fueron y el último plato secaba en el escurridor, me quedé en la mesa un poco más, sola, no porque me sintiera dejada atrás, sino porque, por primera vez, no esperaban que me fuera primero. Empezó con un mensaje. Solo unas líneas de Valentín. Vi sí, algo sobre ti en internet. Podemos hablar. Sin disculpas, sin calidez. Solo curiosidad envuelta en nostalgia. Luego Belén también mensajeó. No sabíamos que estabas pasando por algo. Valentín dice que quiere reconectar, como si no hubiera estado en su porche con las manos congeladas y una bolsa de comestibles esperando. Elías continuó. No sabía que habías contactado con el otro. Mamá no quería que te sintieras excluida. Tal vez podríamos encontrarnos alguna vez. No respondí de inmediato. Dejé los mensajes en mi celular titilando silenciosamente como recordatorios que nunca pedí. No fue hasta que Tadeo me mostró el artículo que todo cobró sentido. Un blog local de estilo de vida había recogido nuestra historia. Hijo perdido se reúne con madre biológica durmiendo en un banco. Había una foto de nosotros en la mesa, mis manos aplaudiendo, Tadeo riendo a mi lado. Los comentarios eran amables. Alguien dijo que le parecía conocida. Otra me reconoció de la lavandería. Valentín llamó de nuevo. Esta vez usó su voz. Papá hubiera querido que estuviéramos juntos, dijo. Deberías pasar por la casa. Podemos hablar, tal vez una cena. Le dije que no a la cena. Café si quería. En algún lugar público, terreno neutral. Nos encontramos en una cafetería con sillas disparejas y plantas regadas en exceso en las ventanas. Él parecía mayor, cansado, como alguien que no recordaba si había perdido algo o solo lo había extraviado. No esperaba todo esto, dijo, removiendo su café sin beberlo. Yo tampoco, dije, y lo decía en serio. Nunca quise que te sintieras no bienvenida. Asentí. Luego lo miré a los ojos. No estoy enojada, Valentín, pero ya no soy tu ama de llaves. Parpadeó. Luego dio un pequeño asentimiento, del tipo que no está de acuerdo ni en desacuerdo, solo entiende que algo ha cambiado. Nos quedamos unos minutos más en un silencio que sentía menos como herida y más como una puerta cerrándose. Cuando nos levantamos, no esperé a que me abrazara. Solo le agradecí el café y salí a la luz. El departamento es pequeño, pero lleno de luz. La mañana se extiende por el suelo de la cocina antes de que termine mi primera taza de café. He aprendido a medir mis días, no por obligación, sino por elección. Hago mi cama cada mañana, no porque alguien pueda pasar, sino porque me gusta la sensación de jalar una manta lisa por la noche. Los vecinos son amables. Una de ellas, una señora mayor llamada Mercedes, toca suavemente los miércoles para que la ayude con su celular. La otra, una madre soltera joven llamada Paloma, me preguntó una vez si podía enseñarle a hacer enchiladas como las que llevé a un convivio. Ahora, los sábados por la tarde, cocinamos juntas con su hija subida en un banco, observándonos como si pintáramos algo sagrado. Tadeo visita una vez por semana. A veces trae fruta, flores o un té nuevo que cree que me gustará. A veces solo trae su presencia y una historia tranquila sobre su semana. Nos sentamos en el balcón, él con su camisa de cuello, yo con mis pantuflas, viendo a los pájaros posarse en los cables como si se reunieran a propósito. No hablamos mucho del pasado. No es que no importe, es que ya no acapara el espacio. Valentín llama de vez en cuando. A veces contesto, escucho. Hablamos 2 veces de cosas neutras. El clima, noticias, recuerdos pequeños que no duelen. No pide visitarme y no lo invito. Tal vez algún día, tal vez no. Ahora solo hay una llave en mi llavero. Plateada, sencilla, con una curva suave por el uso.
Abre solo una puerta. La mía. Eso es suficiente. Hoy caminé al mercado y compré un pequeño ramo de fresas y menta. Lo traje a casa envuelto en papel craft. Lo puse con cuidado en un frasco de vidrio y lo coloqué en el alféizar. La luz del sol estaba cambiando, volviendo las paredes de un ámbar suave, del tipo que hace que todo parezca estar en su lugar. Me quedé ahí un momento, con la puerta cerrada detrás de mí, el aire quieto y amable, las flores alcanzando el calor y, por primera vez en mucho, mucho tiempo, supe exactamente dónde estaba.